Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Nosotras somos Hailey y Eunice. y hoy les hablaremos sobre la fisiología cardiovascular. Comenzaré hablando sobre dos conceptos, sobre la sístole y la diástole. Al hablar sobre la diástole, nos hacemos referencia al llenado de algo, y al hablar sobre la sístole, nos hacemos referencia a la contracción, que es la que expulsa algo. Pero antes de meternos al ciclo de la sístole y la diástole, debemos recordar siempre que al inicio debe de haber una activación eléctrica, dada en el nodo sinusal de la desembocadura de la vena cava superior, que nos da la frecuencia de latido de 60 a 90 por minuto. Esta activación eléctrica de dicho nodo se va a reflejar en el nodo auriculoventricular y en los ventrículos, donde se obtendrá la onda P y el complejo QRS, quienes contraen la aurícula y la cierran, al igual que disminuye su diámetro y el grosor de su pared. En cambio, la diastólica es la que lo abre. Voy a explicar algunas subdivisiones en relación con este tema. En estas fases tienes que saber qué es lo que sucede con la presión y qué es lo que sucede con el volumen de cualquiera de estas fases. Esto es básicamente como un juego de presiones, porque va a ir el flujo de un lugar de mayor presión, de menor presión, cambiando los volúmenes. Desde un punto fisiológico, podemos explicar la unidirección de lo que sucede en el flujo cardíaco y un latido. Pues vemos que cuando se contrae la aurícula, tenemos ahí un contenido, un volumen y una presión de la aurícula y una presión de la aurícula. Esta presión va a permitir la apertura de las válvulas. Estas válvulas producen ruidos divididos en dos. Podemos mencionar que el primer ruido es el que cierra las válvulas de las auriculoventriculares. El segundo ruido es el que cierra las válvulas de las válvulas aórticas y pulmonar. Cuando vencemos esta resistencia, la válvula está... Cuando vencemos esta resistencia, la válvula ahora se dirige a otra cavidad, y esta cavidad tiene un volumen de inicio tiene un volumen de inicio y una presión inicial, que van a empezar a modificarse porque se va a ver una contracción, y al contraerse la presión va a aumentar, y el flujo de ese caso se va a una arteria. Así que debemos de aprendernos la dirección del flujo, porque todo va a ir en un solo sentido. Y finalmente tenemos que en la arteria el famoso volumen sintético dirección. Entonces, todo este proceso podríamos catalizarlo como el ciclo en conjunto de los fenómenos integrados de esta actividad eléctrica mecánica, cambios de la presión, del volumen y todos los que se den entre el efecto del latido y otro, el famoso Duc-Luc. El periodo de eyección es la salida del flujo del ventrículo hacia las arterias. Estas pueden tener dos fases, una rápida y una reducida, en donde la presión del ventrículo izquierdo pasa de 80 a 120 milímetros de mercurio. ¿Qué
es el tope máximo de la presión, que por lo tanto es una gran contracción. Gracias a esta fuerza se da el aumento en donde las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las que se van a abrir son las válvulas aortas y pulmonares, haciendo que el contenido que tenía el ventrículo izquierdo salga. La presión diastólica se forma por retracción, resistencia y cierre de las válvulas. Ahora, la quinta fase es el llenado ventricular, donde la cavidad se llena nuevamente y empieza a prepararse para el siguiente latido cardíaco. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Esperemos que lo hayan entendido y les haya servido. Y no olviden suscribirse y tocar la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos un nuevo video ustedes estén al pendiente y nos puedan ver. ¡Nos vemos pronto!